Pauta de Análisis por la 100.5. 8 de la mañana con 37 minutos, como usted nota, ya estamos conversando ya con Paula Huácar, periodista consultora en comunicaciones estratégicas, y Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Estamos ¿Cómo están hablando ustedes? de registro civil, por lo que nos dejó la entrevista anterior. O sea, 6 meses, 3 oficios, entregando 14.000 cédulas de identidad a personas extranjeras que no les correspondía esa cédula, y nadie respondió en el oficio. ¿Qué sensación les deja eso? Bueno, a mí me parece muy grave el tema de las 14.000 licencias, que nadie entiende cómo y de qué manera salieron entregadas sin los procedimientos habituales. Entonces, va a ser bien importante entender qué pasó ahí, ¿no? Que no vaya a ser que pueda haber alguna situación, no solo de desgano y descuido, sino que pudiera ser algo un poquito más... Dolo. No sé si lo que quiero decir es, ¿por qué pasa eso? ¿Porque hay un proceso que falla? ¿O en realidad hay alguien que está, o un grupo dolo de alguienes, claro, que quiere que falle? pero que obedecen a fuerzas mayores, ¿no? O sea, una suerte como de desidia. No, estoy pensando incluso en el crimen organizado. Estoy pensando incluso en el... O sea, lo que quiero decir es, no vaya a ser que esta infiltración en la banca, la infiltración empiecen ya a estar infiltrados en instituciones públicas como una que le entrega cédulas de identidad de manera fraudulenta. Habrá que ver a quién. Yo no tengo el detalle a quién se las entregaron. En realidad son siempre venezolanos, son siempre no sé quién. Buen punto. No lo sé. Bueno, ya que aterrizamos ahí, bueno, Hugo, a propósito de eso, solo permítanme una noticia que la vi ayer y dije, ¿cómo? 2 carabineros y un funcionario municipal caen en una red dedicada a comercializar ilegalmente productos del mar en Valdivia. O sea, cada vez... ¿Del mar? Sí, del mar, pero digo, el crimen organizado no es droga. Así el crimen es. organizado es todo. Es madera, son Es lo que remedios, plata. son cigarrillos, Cigarros, son exacto. cigarrillos, es extorsión, prostitución. Es dinámico. Y es variado, Sí. es surtido en ese sentido. ¿Cómo esto que al final de los síntomas, de los temas de los síntomas, es mal síntoma lo que vemos en el registro civil? A lo mejor recién estamos despertando ante... No, yo creo que sobre todo en las instituciones como el registro civil, carabinero, que son como instituciones sin las cuales la república no funciona, digamos, hay que poner especial énfasis, y por el volumen de errores, digámoslo así por el momento, digamos en el caso del registro civil, yo creo que merece la pena una investigación ante tanta diligencia, digamos, porque yo tenía claro el registro civil por lento en su momento. Y ahora, respecto de Carabineros, yo creo que este caso no es único, y creo que en las Fuerzas Armadas no es único. De gente que hace su doble trabajo o su pololo aquí y tiene y no pudiendo hacerlo, digamos, no estando autorizados a hacerlo. Probablemente tenga que ver con que por una parte hay una pérdida de etos institucional, pero por otra parte con que las condiciones laborales en las que se desenvuelven los policías no dan. Entonces yo creo que eso... La otra vez alguien me contaba que no me acuerdo cuánto ganaba un general de carabinero, era algo así como 3 millones de pesos, lo que comparado con cualquier funcionario público de responsabilidades similares, digamos, que tiene a cargo la vida y la muerte de gente, ¿Sabes lo que pasa? Que era muy distinto. Pero para ir después a temas más contingentes, que cuando uno mira, por ejemplo, lo que pasó en México, cuando tú tuviste en el caso de los Z, Claro. que era un equipo de súper sofisticado del ejército, y que termina yendo a una zona para combatir al crimen organizado, hasta que los narcos le dicen, pero que además son espacios chicos, ustedes ganan ya 3 millones de pesos. Ustedes con nosotros, si nos protegen, van a ganar 15 veces más. Entonces los empezaron a proteger, porque la verdad es que es incompetible. Claro. Y lo que pasó es que al final ellos, que tenían las armas y que tenían el conocimiento, terminaron ellos convirtiéndose en los Z y terminaron de ser los cuidadores para ser realmente los líderes, los protagonistas. Sí, pero yo creo que hay una diferencia. Sí. Ese match, no se me ocurrió a mí, Francisco Cox se lo escuchaba 90 veces, ese match no ponemos atención. Claro. Cuando pasan cosas en Estación Central y vemos que un carabinero conversa con uno de los señores que está que es parte para del... protegerlo.
¿Sabemos lo que está pasando en esa conversación? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Ahora, creo que efectivamente hay una competencia que tú nunca vas a poder hacer. Tú nunca le vas a poder pagar 20 millones de pesos a un general porque te No. quiebra O en el sistema, gendarmería. digamos. Claro. Un general gana 5 millones de pesos más o menos, un teniente coronel 3 millones 8, un recién egresado 829 líquido, entre cabo Han y mejorado, sargento entonces. 1.200.000 a 1.800.000 por ahí, y un suboficial mayor 2.200.000. Carabineros. Carabineros. Claro, entonces, ahora, yo creo que no te podría decir en cada uno de los rangos cómo están afuera porque no manejo las edades, Sí. pero yo creo que, claro, hay una parte que es un sueldo que uno podría decir, como se decía en mi época de derecho civil, congruo, o sea, acorde un poco a las responsabilidades que tú tienes. Ajá. Si tú tienes ese sueldo, ya puedes exigirle a la persona que siguió una vocación policial, por ejemplo, que responda. Y que si le ofrecen 8 veces eso a cambio de proteger narcotraficantes, bueno, lo está haciendo mal, digamos. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones para vivir razonablemente bien de acuerdo a su condición y su responsabilidad. El problema es cuando tú ves para el lado y ves que los demás, por ejemplo, cuando un gendarme ve para el lado y ve que Carabinero gana el doble, por decir algo, digamos, o un general de ejército gana el triple, no sé, y que en el fondo están ganando mucho más que tú, ahí tú decís, pucha, esta cuestión Sí. está mal organizado. Oye, vamos a un tema bien contingente, aprovechándolos, Paula, Hugo. Acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Tiene un fundamento técnico, pero cuando ya entra al Congreso también va a tener un fundamento, un sustrato político. Los mismos parlamentarios que han señalado que hay razones para la acusación dicen, escuchaba ayer un diputado republicano, sabemos que cuando llegue al Senado esto no va a pasar. Entonces, ¿qué sentido tiene una acusación que tú sabes que va a avanzar un rato y tiene un muro? ¿Cómo lo ves, Paula, y después Hugo? Bueno, yo creo que las acusaciones constitucionales se han transformado en una herramienta política, lo son desde la época del presidente Piñera. 10 acusaciones constitucionales, Se presidente me han olvidado Piñera. tantas, ¿no? 10, 9 el presidente Boric, que eso fue como una especie de Como empate. revancha, ¿no? Como Ustedes empate. ustedes nos de hicieron vuelta. 10, Claro. nosotros le vamos a hacer 9, sin que ninguna prosperara. Entonces, a mí me parece que la intención de fondo es una intención política. Lo han manifestado de manera bastante explícita algunos parlamentarios. Pamela Giles lo dijo. Bueno, en realidad, si son tan choritos, ¿por qué no van contra el presidente Boric? Eso es una declaración reciente de la diputada Giles. Lo dijo también un diputado republicano. Es decir, el vehículo para pegarle a Boric es, en este caso, Grau. Y si no es Grau, van a ir o no por otro ministro o ministra, porque el objetivo final es pegarle al gobierno del presidente Boric, como lo fue en su momento pegarle al gobierno del presidente Piñera, y lo decía recién, al presidente Boric en ejercicio, ahora al legado del presidente. Yo creo que esta es una acusación que, si pasa la Cámara, se va a caer en el Senado, pero se va a caer porque los fundamentos constitucionales de la acusación no tienen un sustento que te permita decir que calcular mal, Que hubo dolo. claro, que además estás realmente estás pasando por arriba de la Constitución, que lo que hizo Grau, que se puede haber equivocado, por supuesto que se debe haber equivocado más de alguna vez, él y alguien de su equipo, la misma directora de presupuesto, o sea, hubo problemas en poder decir la cantidad de dinero que va a tener el Estado, claro que lo hubo. Y ahí tiene que ver con cuánto va a ser el tipo de cambio, cómo es el cálculo. Por supuesto que se pueden equivocar. Eso es realmente desafiar el estado constitucional de las cosas. Todo el mundo que más o menos entiende esta cosa dice que no, que lo que hay aquí es un problema que no solo se les produjo a ellos, se produjo otras veces. Lo que pasa es que lo van a usar para políticamente arruinar el legado no solo de Grau, además quieren ir por Marcel. Entonces, yo la verdad es que lamento que las cosas Como sean efecto dominó, Marcel y después Boric. completamente. Y en ese sentido, completamente. quizás no fue oportuno que el expresidente Boric dijera en su gira por Europa que
que a lo mejor, que es una obviedad, pero que a lo mejor su nombre va a estar dando vuelta, no sé, Hugo Herrera. Claro. Que no me olviden. Fue como, Claro, eso, porque, no se olviden porque de en mí. el fondo es como aquí estoy, pongo el pecho, que no Claro. No, pero además dijo, tengo 40 años. Sí. Qué rabia, ¿para qué tienen que estar diciendo esas cosas? Y buena salud todavía, claro. A ver, yo creo que, mira, hay un tema que es complejo, que es que el gobierno se pasó, por decirlo así, en el encaje de la deuda respecto del Producto Interno Bruto, digamos. Y Chile se endeudó más de lo que el gobierno anterior se había comprometido. Incluso este año el asunto se agravó más porque los primeros meses del gobierno del presidente Boric fueron de gasto alto. Y se aumentó en 3.000 millones de pesos la deuda respecto a lo que estaba autorizado. Ahora, a lo que era razonable económicamente, perdón. Ahora, ¿se autorizó ese gasto o el gobierno se pasó por arriba de una autorización? Se autorizó. Estaba autorizado en la ley de presupuesto. En el Congreso. Sí, además. lo que hay aquí es una falta de prudencia que uno podría decir es gravísima, fue inoportuno gastar y comprometer recursos cuando tú te estás yendo. Todo eso es cierto. Pero no hay una vulneración del orden constitucional que amerite, por decirlo así, una acusación constitucional. Efectivamente, yo creo que las acusaciones constitucionales y antes las famosas interpelaciones, digamos, se prestan para un poco revolver el asunto político y por supuesto que hay deseos de cobrarle algo al presidente Boric, qué sé yo. Pero yo creo, sinceramente, que el gobierno ya hizo el punto político, digamos. O sea, yo creo que no hay nadie que hoy día pueda decir que la crisis económica es responsabilidad de este gobierno todavía. Todavía no, a lo mejor a fin de año seguimos en crisis pero económica. Tiene un tope también, ¿no? Claro, pero yo creo como que la que gente Boric ya... hubiese culpado a Sebastián Piñera. No, está bien, pero la crisis Sí, económica... los números actuales no son no se pueden adjudicar acá, evidentemente. Claro. La crisis económica viene, es de largo arrastre. vuelo, digamos, claro. Entonces, ya el punto está hecho. Yo no creo que sea razonable forzar el asunto y exigirle responsabilidad constitucional allí donde no se la... ¿Qué leen ustedes cuando... Primero parten como los nacional libertarios nomás. Republicanos después nosotros también vamos. La UDI dice, no nos parece buena idea, no es el momento. Y después dice, ya la voy a apoyar. Ahora aparecen firmas de RN. Y ahora al parecer RN también se va a cuadrar. ¿Qué cálculo aquí hay algún cálculo, ¿no? Porque al parecer en la Cámara Baja sí van a estar los votos y va a llegar al Senado. Y no sé si hay tanta convicción que en el Senado no tiene ninguna posibilidad. Porque esto... Como una vez me lo dijo Carlos Montes, esto es un juicio político. Dijo, no es un juicio jurídico, no se está viendo si que realmente tiene responsabilidad. Y allí uno nunca sabe lo que pasa. No sé si ustedes cómo leen eso, de que partió en una forma y fue agarrando cada vez más vuelo. Esta idea de el gran desafío del gobierno del presidente Kast políticamente es que la derecha esté lo más ordenada que se pueda. Y que ojalá la derecha pareciera un solo bloque de derecha y no tener a su derecha otra derecha, que es el gran problema que es lo que le pasó al presidente Boric también. El presidente Boric tuvo 2 coaliciones, siempre tenía la mitad de la coalición que terminó estando más a la izquierda que el propio presidente, ¿no? Y tenía otra mitad que se le iba por la derecha, ¿no? En este caso, claro, yo creo que esta acusación, que es la primera como juicio político al gobierno de Boric, se preguntarán por qué la derecha no va a estar toda unida detrás de esto. Yo creo que hay algo de eso. Y quería aprovechar de comentar que las proyecciones económicas, errar en las proyecciones económicas, precio del cobre, precio del litio. Acuérdense que la mitad del primer gobierno, el litio dio una súper sorpresa, tuvimos una cantidad de dinero increíble y al año siguiente, pero cayó al 50%. Sí, al 50%. Entonces, alguien decía ayer, aprovechando el juicio político, ¿y qué va a pasar cuando al ministro Quirós, imaginémonos que la reforma persiste y la aprueban?
Y no se da esa proyección que él plantea. Que es la proyección no Sí, solo de optimista. crecimiento, sino que la proyección de recaudación y el déficit fiscal, porque no tiene Se puede además pronunciar. respaldo para el déficit. Cuando eso no se cumpla, ¿también van a ir por el ministro Quirós? Acusación constitucional, probablemente. Hugo Herrera. Claro, es bandearse para lado y lado. Yo creo que no conduce a mucho. Porque efectivamente las consideraciones de mérito no son vulneración de la Constitución, pues Así es. son parte de la responsabilidad política de los gobiernos, que en el fondo se la comen o la tramitan expulsando al ministro. Ahora, yo creo que el problema de esta acusación es uno, lo que dice Paula, del deseo como de tener un bloque parlamentario unido. Pero hay otra cosa que yo creo que es compleja, que es que Grau está pagando los platos rotos, digamos. Si todos sabemos que es Marcel el que diseñó la política pública y Grau era su hombre, digamos. Entonces están cortando el hilo por lo más delgado. Y yo creo que ahí es complejo porque las acusaciones constitucionales, cuando ya toman dinámica propia, se paran cuando se trata de dirigencias en las que hay partidos que están dispuestos a quemar las naves. Y yo no sé ¿Quién se la va a jugar por quién Grau? se la va a jugar por Grau. Sí. Es un síntoma que tenga un abogado demócrata cristiano, como es Patricio Zapata, Sí, que sí. además de un abogado es demócrata cristiano. Pero yo no sé ahí cómo... Ahora, defender a Grau es evitar que lleguen por Marcel. Claro, pero con Marcel está vencido el plazo. Entonces no se puede... Sí. Ahora, Grau no sé si era hombre de Marcel. Grau era hombre de Boric del Frente Amplio, Claro. y fue la convivencia, fue el vértice que juntó el socialismo democrático con el Frente Amplio. Lo otro, cuando llegó Mario Marcel al gobierno, era la garantía de que el gobierno de Boric iba. Entonces, hoy día Marcel era el prohombre y hoy día sería el hombre a cargo de todos nuestros males. Es raro esa Es raro, vuelta. y yo creo que hay una arista, como se dice, que no están viendo. Sí. Que cuestionar al ministro de Hacienda en Chile tiene un costo, yo creo, económico importante, porque todos los gobiernos revolucionarios o de derecha o lo que sea, digamos, han tenido ministros de Hacienda que son como los tesoreros de curso, digamos, ortodoxos. Intocables. Intocables. Digamos Sí. que no Paula, pasa así en los cursos. Un punto final para no ir cerrando. No, algo. yo Bien. destaco la carta firmada por un montón de ex ministros de Hacienda que, como decía, y siguiendo el himno de Hugo, son transversales, que dicen no toquen el Ministerio de Hacienda, no toquen las proyecciones, no toquen la institucionalidad en cifras que hace que Chile sea un país, que dice que cuando la cifra es X, esa es la cifra que se respeta con toda la estabilidad económica que eso requiere. Entonces, hay que pensarlo dos veces cuando uno quiere levantar acusaciones constitucionales que además se van a caer porque no tiene mérito. Paula Walker, 8:55. Hugo Herrera, muchas gracias por habernos Un traído sus gusto, opiniones. como cada Muchas martes, gracias. Hugo, Paula.